Buenas noches, me da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí en el 11, en México Social. Mes de marzo de 2023, nuevamente, las marchas del 8M o 8 de marzo dan cuenta de la enorme realidad de la inequidad, desigualdad, discriminación, injusticia que se da en nuestro país. Y por eso hemos decidido aquí en México Social, con la producción, el no dejar el tema de la enorme inequidad y de la enorme necesidad de hacer más reclamos, señalar lo que falta, lo mucho que falta, y por eso hemos decidido seguir sobre el tema de que un México Social solo se va a construir si reconocemos todo lo que falta, y por eso agradezco mucho a una luchadora de mucho tiempo, pero que recientemente la revista Time la reconoció como una de las mujeres líderes del mundo, y hablo de estas semanas. Verónica Cruz, que es fundadora de Letras Libres, de Las Libres AC, acaba de recibir ese reconocimiento y muchas felicidades, Verónica, pero sobre todo, todo nuestro reconocimiento y admiración no por el premio, sino por la lucha, pero llama la atención, y por eso quisiera que empecemos por ahí, que al público, a la gente que nos está viendo, nos des tu propia interpretación de cómo de pronto una revista tan importante, por lo menos en las Américas, como diría, te reconoce como una de las mujeres, digamos, líderes, un reconocimiento global, lo cual nos da mucho gusto, pero a la vez también, déjame decírtelo de una vez, cómo me gustaría que este México Social te hace el reconocimiento, pero de pronto pasa y no trasciende. Y por eso me gustaría preguntarte, a ver, explícanos a alguien que de pronto no se enteró de este reconocimiento, ¿cómo lo interpretas, cómo lo lees? ¿Por qué crees que esta revista tan importante te lo da? ¿Y cómo ayuda? Ya son 3 preguntas. ¿Cómo ayuda e impulsa todas tus luchas y causas? Verónica, un abrazo y gracias por aceptar esta entrevista. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario Luis, por la entrevista y la gente que nos escucha. Efectivamente, la revista Times hace este año un reconocimiento, no solo la trayectoria mía y de Las Libres, de 23 años trabajando por 2 derechos sustantivos, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos que hemos ido construyendo de la mano de las mujeres. Entonces hace un reconocimiento a la trayectoria, a mi trayectoria, pero de manera muy especial, y esa es la parte que a mí más me gusta resaltar, es a un trabajo que pocas veces está siendo reconocido porque es un tema complejo, que es el derecho al aborto. Y de manera muy particular porque en el último año, Las Libres decidimos liderar un proceso de acompañamiento a mujeres para que accedan a abortos seguros en territorios restrictivos de Estados Unidos. Y empezamos a organizar a la comunidad de Estados Unidos para garantizar este acceso seguro, para proteger con este tema que está hoy en territorios restrictivos en Estados Unidos de lo legal e ilegal. Entonces, de cierta manera, es un respaldo muy importante a un tema complejo de la sociedad, a un tema muy complejo en Estados Unidos y a un tema que ha sido en las últimas décadas el estandarte de la lucha feminista en todo el globo. Hoy todo el movimiento, todos los movimientos feministas y a favor del aborto, estamos luchando por el acceso universal para todas las personas que lo necesiten más allá de las fronteras y como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, los obstáculos deben eliminarse completamente. Debería haber despenalización total en todo el mundo, acceso universal con los estándares más altos en materia de salud y la ilegalidad y legalidad ya no tendrían que ser un problema. Tendrían los estados completos que poder garantizárselos a todas las personas. Y además estamos aprovechando el avance científico y tecnológico de las redes sociales, pero también el avance científico de aborto con medicamentos, que es seguro en casa, sin supervisión médica, y en eso nos hemos organizado durante décadas las mujeres de América Latina, y esa es la parte más importante, cómo hoy Estados Unidos está teniendo que mirar hacia América Latina, cómo hemos resuelto como sociedad, en comunidad, un derecho colectivo
que en el caso de Estados Unidos venía siendo un derecho individual, donde cada persona iba a la clínica, estaba protegido constitucionalmente, y hoy con la caída de Roe está la sociedad de Estados Unidos luchando por un derecho colectivo más allá de la clínica o aprovechando todos los recursos y avances científicos, tecnológicos, pero sobre todo de organización social que hemos logrado las mujeres en el mundo. Déjame regresar. ¿Cómo entender que este siglo XXI no solo parece que no avanzamos tan rápido como deseamos, sino hay retrocesos? ¿A qué se debe que estamos retrocediendo en derechos que de alguna manera pensábamos que ya habías, digamos, librado la batalla en términos de derechos humanos, pero regresamos y los Estados Unidos, digamos la nueva visión de la Suprema Corte de Justicia nos regresó nuevamente y ha tenido impacto? Entonces, ¿cuál sería para ti? ¿Cómo entender este retroceso? ¿Por qué sentimos a veces que vamos para atrás? Creo que el ejemplo de Estados Unidos justo con el derecho al aborto es muy ejemplificante de esta pregunta. Hace 50 años, en enero de este año, se cumplían 50 años del derecho constitucional consagrado en la Constitución de Estados Unidos. Y desde el día 1, los grupos antiderechos en territorio de Estados Unidos con poder político y poder social trabajaron para llegar 50 años después a derrumbar ese derecho. ¿Eso qué significa? Y especialmente para las mujeres. Como siempre hemos dicho las feministas, nadie nos ha regalado nada. Todos los derechos las mujeres los hemos tenido que luchar. Y una parte importante, y ese es el gran aprendizaje hoy para Estados Unidos, es que nunca hay que abandonar las calles, por más que se institucionalicen, porque a veces aspiramos a eso, a que se institucionalicen los derechos, se garanticen, nunca hay que olvidar las calles. Y ese es el aprendizaje de América Latina, trabajar mujer por mujer, familia por familia, comunidad por comunidad, y siempre estar exigiendo los derechos, dicho de otra manera con nuestros dichos populares, no dormirnos en nuestros laureles, siempre estar luchando, siempre estar exigiendo, y al mismo tiempo es sumamente desgastante, porque las mujeres, el otro día en diversos conversatorios decíamos, pero tenemos 6 décadas, 7 décadas las mujeres de estas generaciones luchando por el mismo derecho. Es que no es posible que hace 50 años hay mujeres que hoy están otra vez luchando, que lucharon para que Roe fuera posible en Estados Unidos, y hoy otra vez están luchando por el derecho más básico de las mujeres, de las personas, que es nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pero creo que ahí está también como hoy tenemos que entender. Los estados, creo que debemos de exigir que los estados regulen nuestros cuerpos. Lo que tenemos que exigir es que garanticen derechos y que la sociedad, también Estados Unidos es un ejemplo de eso, es una sociedad muy conservadora, una sociedad que pensábamos que era que estaba a favor de las libertades. Estamos mirando cómo el derecho al aborto en Estados Unidos no es por lo único que van de los retrocesos, van contra el tema de la diversidad sexual, incluso con el tema del derecho al voto. Y ahí podemos ver estos fenómenos sociales que a veces vamos para adelante y luego vamos retrocediendo porque las sociedades no se transforman completamente. Y ahí la falla otra vez es de los estados, de una transformación cultural, como tú bien decías al inicio, una transformación cultural hacia la no discriminación, hacia la igualdad. Eso habla de una falla de los sistemas sociales, políticos, económicos, que siguen produciendo y reproduciendo este modelo patriarcal de desigualdad, de discriminación, de violencia contra las mujeres, por decir lo menos. Así es, déjame ir a un corte, Verónica, y déjame resaltar algunos temas que bien has dicho. Ahora que la oigo a Verónica, cómo retumba en mí el nombre, las libres. Toda mujer debe ser libre, libre de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su manera de ser. Pero es una lucha que hoy vemos en Estados Unidos, y también de eso hablaremos en el siguiente corte. En México también hay esta dualidad, a veces muy hipócrita, no se menciona, no se dice. Y lo que estamos viendo es que este siglo XXI, déjeme poner o es de derechos o no va a ser un siglo de desarrollo, de inclusión. Y estamos regresando a lo básico. No solo es lo laboral,
salario, el poder, digamos, tener presencia, es regresar a estos derechos, digamos, los primarios, los básicos. Y ahí tenemos, y termino con esa reflexión, no hay duda que se requiere más y más democracia y más exigencia en las calles. Y tienen toda la razón las mujeres o todas aquellas personas, para usar un término, que tienen violados sus derechos, de exigir, de reclamar. Y por eso es enormemente importante no cerrar la opinión en términos de decir que ya se hizo, que ya está. Eso en sí mismo, creo que para Verónica y muchos de nosotros, es el llamado al activismo, porque no podemos aceptar que ningún gobierno en ningún momento diga que ya está resuelto y que simplemente tenemos que hacer otras cosas. Más que nunca, el derecho a ser libre, como dicen las libres, ¿no? La asociación y Verónica, se vuelve enormemente importante en este 2023, en este marzo y en todos los días. Vamos a un corte y regresamos para tratar de entender ahora cómo Verónica ve, cómo las libres ven a nuestro país, a nuestros gobiernos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con Verónica Cruz, fundadora de Las Libres, que este mes fue reconocida como una mujer del año por la revista Time, por una historia, como bien nos dice, 23 años de lucha y obviamente de reconocer que todavía falta mucho y que hay sin duda elementos de retroceso. Es decir, los derechos de todas las personas, pero sobre todo las mujeres, siguen estando en entredicho. Y sigue habiendo enormes evidencias de que hay retrocesos y pérdida de algunos de los derechos que se habían garantizado. Y por eso, Verónica, quisiera que nos dieras, ¿cómo ves a México? ¿Cómo ves a este México que, por una parte, en la Ciudad de México se dice, por lo menos no tanto, pero se dice, una ciudad de derechos, una ciudad libre? Antes se decía con más intensidad. Ahora como que la jefa de la Ciudad de México no lo dice mucho, lo cual, pues, pareciera ser que responde más a tratar de cuidar una imagen ante el gobierno federal. Pero danos una visión del país, porque déjame ponerlo, estás en un estado, Guanajuato, que para unos dicen es un estado de crecimiento e inversión, las carreteras que tienen, el aeropuerto que tienen, o sea, pero la paradoja es que Guanajuato es un lugar de violencias. Lo que pasó hace unos días de los asesinatos en un antro, la desaparición de mujeres. O sea, ¿cómo puede haber crecimiento económico, grandes exportaciones, grandes inversiones, grandes edificios en un estado que no hay justicia y que hay muchas violencias? Entonces, háblame primero de México y después trata de explicarnos qué pasa en Guanajuato. Sí, a mí me gusta mucho decir con el tema de aborto, empezar por los más altos estándares que hemos alcanzado en este país, no más, en septiembre del 2021, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación coloca los 3 temas de rumba. Desde mi perspectiva, creo que es súper importante poder decir esto porque casi nadie se entera de este tema. Hemos hablado que es un tema complejo y por supuesto ni al gobierno federal, ni a los estados, ni a los municipios les importa estarle diciendo a las personas y especialmente a las mujeres que hoy es un derecho conquistado y que los gobiernos tendrían que garantizarlo. Entonces me gusta mucho hablar de los más altos, empezar por los más altos estándares que colocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana en el 2021 respecto al tema del aborto. Y lo hizo dando respuesta a las movilizaciones sociales, a las jóvenes, a las adolescentes, a toda esta despenalización social que hemos alcanzado más rápido que la legal y que los gobiernos hagan su trabajo como es el acceso a los servicios reales. 1, declara inconstitucional el delito de aborto en todo el territorio mexicano de manera unánime, habla de la protección del producto en gestación de manera progresiva y que son las mujeres y las personas con capacidad de gestar quienes son las que deciden cuándo sí, cuándo no se protege al producto de la concepción y que no son los congresos locales como ellos querían con esas reformas constitucionales que protegían la vida desde el momento de la concepción, que la Corte también declaró inconstitucional en los 21 estados donde estaban esas reformas constitucionales. Y va más allá y elimina esta idea de que la objeción de conciencia es un derecho superior de los prestadores de servicios de salud que pueden negar el acceso. Pero además, lo más importante es que llena de contenido el derecho al aborto como un derecho de las mujeres,
para acceder y les dice a los prestadores de servicios, les pone límites de que no pueden utilizar su objeción de conciencia para negar el acceso al derecho. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en México? Que el gobierno federal debería estar garantizando los servicios en todos los servicios públicos, que los gobiernos estatales deberían estar haciendo lo mismo y todavía eso no se traduce, incluso en los estados que han legalizado hace 2, 3, 4 años, hasta las 12 semanas. Entonces, que la próxima década me parece que tenemos que hacer un gran trabajo con la sociedad, particularmente con las mujeres, exigirle a los gobiernos que haya una gran campaña donde todo el mundo se entere que hoy el aborto en México es un derecho y ya no es un delito. Tenemos que trabajar por el acceso a los servicios públicos para que cada mujer decida ir a la farmacia, comprar el misoprostol, buscar la información en internet de la Organización Mundial de la Salud, listo, o ir a los servicios públicos de salud, incluso a los de primer nivel, centros de salud que le den la mifepristona y el misoprostol y se haga el aborto seguro en casa con supervisión médica. O vaya a una clínica pública o privada, según sea su decisión, o busque a las libres o a otras redes de acompañamiento que existimos en todo el país para que tengan abortos acompañados. Entonces, eso tendríamos que estar haciendo hoy y yo creo que la próxima década sí o sí tenemos que trabajar por el acceso para todas las personas como un derecho. En el caso de Guanajuato, sorprendentemente en este tema, se ha avanzado, siendo uno de los estados más antiderechos, más conservador, más católico, donde los legisladores no quieren hacer su trabajo sacando el delito de aborto del Código Penal, los servicios de salud van avanzando y eso es muy importante que la gente lo sepa. Sin embargo, efectivamente, como decías, tenemos un problema muy serio de violencia generalizada, de violencia contra las mujeres, contra los niños, las niñas, las adolescentes, donde hay 3 elementos. Si bien la mayoría de los asesinatos de mujeres, que son la mayoría, hoy son en el espacio público, no tienen que ver con que sean feminicidios porque no cumplen los requisitos del delito de feminicidio, sí tienen razones estructurales de género. Y hemos encontrado 3 elementos donde todavía hay una incapacidad de coordinarse el municipio, el Estado, la Federación, para hacer una política efectiva de prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres. Los 3 elementos de género que hemos encontrado en la mayoría de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Guanajuato tiene que ver con abuso sexual infantil en las casas, con embarazos en la adolescencia, con consumo y venta de droga. Si no hay capacidad de las instituciones para hacer un trabajo coordinado para atender y prevenir estas situaciones y estas condiciones desde la primera infancia, hay muchas más mujeres que están en esa línea de fuego donde van a ser asesinadas porque cumplen esos requisitos de desigualdad, de pobreza, de discriminación en un estado paradójico donde económicamente no somos de los peores, hemos tenido algunos aspectos de desarrollo, pero se ha olvidado toda esta parte del trabajo, del tejido social, de la organización comunitaria, de poder hacer un trabajo con la gente, ¿no? Sigue habiendo esta idea de que quienes gobiernan tienen las mejores ideas y nunca ha sido así. No siempre es así, una incapacidad para trabajar de mano de la gente a resolver las problemáticas. Y dar cuenta de esto. Déjame ponerlo ahí en esa atención, déjame ir desde Guanajuato. Un estado que contribuye al Producto Interno Bruto, para hablar en términos de economía, es muy importante, pero tiene esta enorme fractura en la idea de desarrollo y en la enorme importancia, la complejidad que se está viviendo en términos de inequidad, discriminación, desigualdad, que finalmente, déjame ponerlo en otros términos, lo que tú tocas con toda la organización, ¿no? Es dolor, es enorme abuso, es soledad, es fracturas constantes, ¿no? Porque finalmente todo lo que no has dicho, déjame ir al tema nacional, de esta realidad que aun cuando está, digamos, por la Suprema Corte de Justicia establecido, hay esta reticencia de gobernadores, incluso de muchas áreas del sector salud, a no asumirlo. Si Ciudad de México y Guanajuato, ¿cuál es la otra entidad que podrías poner en términos de algo positivo? O sea, de que está avanzando bien. ¿Cuál sería la otra entidad, digamos, que habría que reconocer?
Yo creo que hay diversas entidades del país donde ya los servicios se están garantizando. Por ejemplo, Yucatán y Guanajuato son un ejemplo muy claro donde nos toca acompañar esos casos, donde los servicios públicos están dando acceso a los abortos solo por decisión después de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso es muy importante, ¿no? Pero no necesitarían ir las mujeres acompañadas, sino que los servicios públicos deberían estar aceitados ya en las 32 entidades federativas, aunque tenemos unos lineamientos del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, donde están hablando del programa seguro de aborto seguro en todas las entidades. Todavía cuesta mucho trabajo, como bien decías, que los prestadores de servicios hagan ese trabajo, y creo que ahí hay un trabajo fundamental con los prestadores de servicios, no de pedirles por favor, sino que se enteren que es una obligación y que hoy ellos son los que estarían en problemas cuando nieguen ese acceso a ese derecho a las mujeres. Entonces creo otro tema importante me parece que hay que colocar es que ya desde el 2010 en todo el país, ni en Guanajuato ni en todo el país, había mujeres encarceladas por abortar. Sí hay criminalización por otros delitos relacionados con el aborto, y es mucho más grave. Mujeres que tuvieron abortos espontáneos, partos prematuros, emergencias obstétricas, incluso muchas historias de esas mujeres fueron víctimas de violación. Ellas tenían derecho al aborto legal, sin embargo ellas son las que están pagando sentencias por homicidio en razón de parentesco, por infanticidio, por filicidio. En Guanajuato no, porque estamos las libres, y de hecho de eso estamos ciertas, porque hemos hecho mucho trabajo por eliminar esa criminalización en la vida real, pero hay otros estados del país que sí lo tienen, y que hoy estamos un grupo de organizaciones haciendo un trabajo muy fuerte para lograr encontrar a esas mujeres, y que porque tenemos los recursos legales para que salgan. El problema es que nadie sabe dónde están, en qué cárceles están, y esa es una exigencia que le estamos haciendo al gobierno federal, porque desde el 2018 incluso que el presidente firmó la amnistía y esas mujeres ya no deberían estar en prisión, tampoco ha hecho nada el gobierno federal por encontrarlas y liberarlas. Entonces también ese trabajo lo tenemos que hacer, pero al menos hay algo importante, un avance importante, que no más, que no pueden ser, ya no hay, al menos en cárcel, y no deberían estar siendo criminalizadas ni las mujeres que abortan, ni los médicos que prestan los servicios, ni las personas que acompañamos. Y ese es el mensaje más importante para la sociedad, para que vayamos entendiendo que la gente puede estar a favor o en contra. Contra eso no estamos luchando, sino que nadie, ninguna persona deberíamos poder decidir sobre la vida reproductiva de otra persona e imponer nuestras ideas y nuestras creencias. Y creo que esa es la lucha, la revolución de las mujeres. Las mujeres estamos tomando en nuestras manos. Si el Estado no garantiza, mientras no garantice, nosotras vamos a garantizar como un derecho el aborto con medicamentos. Esa es la revolución del siglo de las mujeres. Lo puedes hacer en casa, sin supervisión médica, es seguro y 98% efectivo, pero no todas las personas lo saben. Bueno, Verónica, primero déjame decirte, las libres, lo que tú has hecho, merecen todo nuestro reconocimiento y apoyo, y México Social, desde este programa, tratar de apoyar e impulsar, y déjame decirte el enorme orgullo que nos da tu lucha, porque es una lucha que sigue y que seguirá, y estarás ahí, y poder dar cuenta que no es un día, no es el 8 de marzo, es todos los días como hacen las libres. Y por eso, un abrazo y reconocimiento. Y me da mucho gusto saludarte. Que estés muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches.